Mi nombre es José Daniel Gómez Palacio y en este día vengo a hablarles un poco sobre el origen del ser humano. Esto es visto desde el Homo sapiens y sus antepasados. Mostrarles la historia, mostrarles cómo eran sus raíces, la transición, su cultura y también que ellos eran capaces de entender. Bueno, luego de esto quiero mostrar los potenciales del ser humano, ¿sí? Y después la responsabilidad social del ser humano, basándome primero en la responsabilidad del sujeto y luego la responsabilidad social. Y también es darle una mirada desde el texto llamado La hermenéutica del sujeto de Michel Foucault. Bueno, empecemos con el origen del ser humano. Bueno, nuestra especie, el Homo sapiens, pertenece al grupo de los primates, que han estado asociados con las selvas del tipo tropical casi desde su origen en el Cretácico, hace más de 65 millones de años, donde aparecieron algunos pequeños mamíferos que vivían en los árboles. A los humanos se nos clasifica entre los hominoides, donde se incluyen los llamados simios antropomorfos, es decir, de forma humana, como los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los gibones. De estos, nuestros parientes más cercanos son los chimpancés, luego los gorilas y mucho más alejados los orangutanes y los gibones. Los hominoides florecieron en el Mioceno, entre 25 y 5 millones de años atrás. Nuestro antepasado más antiguo, que fue descubierto apenas en 1994, el Australopithecus ramidus, apareció entre 5 y 7 millones de años atrás en África y marca la separación de nuestro linaje desde los chimpancés. Los individuos de esta especie vivían en las selvas y llevaban un tipo de vida parecido al de los chimpancés. No es completamente seguro que caminaran erguidos y su estatura era de aproximadamente 1,20 metros. Los dientes de los bebés de esta especie son más parecidos a los dientes de un chimpancé adulto que a los de la especie humana. Posteriormente, hace 4,4 millones de años aproximadamente, aparecieron los individuos pertenecientes a la especie conocida como Australopithecus anamensis, descrita en 1995 a partir de restos fósiles encontrados en Kenia. Australopithecus anamensis presenta una mezcla entre un cráneo primitivo y características avanzadas en el cuerpo. Por ejemplo, los dientes y las mandíbulas son similares a las de otros monos. Sin embargo, la forma de la tibia sugiere la bipedalidad y el húmero es muy parecido al del ser humano. Bueno, la raíz originaria de Australopithecus anamensis se separa Australopithecus afarensis, que es una especie muy conocida gracias al descubrimiento de los restos fósiles de una hembra en el desierto de Afar, en Etiopía, que vivió entre 3,9 y 3,5 millones de años atrás, a la que bautizaron con el nombre de Lucy en 1978. De los estudios de los restos fósiles, ahora sabemos que estos individuos medían cerca de 1,5 metros de altura y tenían marcha bípeda, brazos largos, pómulos salientes y grandes mandíbulas debido a su especialización en alimentos duros, cejas bajas y un cerebro pequeño, aunque era mayor que el de sus ancestros. Bueno, con una capacidad de entre 3,75 y 550 centímetros cúbicos. El cráneo es muy similar al de un chimpancé, excepto por los dientes que parecen más humanos. Los caninos son más pequeños que los de los monos, pero más grandes y puntiagudos que los de los humanos. Sin embargo, la pelvis y los huesos de las piernas se parecen más a los del hombre moderno, adaptados a la caminata más que al trote. Este hallazgo causó conmoción en 1978, durante su presentación en el bicentenario de la muerte de Carolus Linnaeus, gran científico sueco que en 1758 estableció el sistema de clasificación y denominación sistemática de todos los organismos vivos. Hasta ese momento se pensaba que los restos fósiles de Homo habilis descubiertos por Louis Leakey
en 1964 y datados en 2.4 millones de años. Eran los más antiguos de nuestra genealogía. Sin embargo, el hallazgo de Lucy hizo pensar en un origen mucho más remoto, y en palabras de Johansson, su descubridor, Lucy era la antecesora de todos los homínidos posteriores, la raíz originaria de todos los seres humanos. Australopithecus afarensis con el tiempo dio lugar a otras dos ramificaciones. Por un lado, Australopithecus africanus, que se extinguió, y por el otro, el Homo habilis, que se calcula apareció entre 2.4 y 1.5 millones de años atrás, cuyos restos solo han sido encontrados en África y son asociados con herramientas de piedra. Este es el primer representante del género al que pertenece el Homo sapiens. Los individuos de Homo habilis eran muy similares a los australopitecinos, aunque con una capacidad craneana mayor que varía entre 500 y 800 centímetros cúbicos. Se presume que su estatura pudiera haber sido de 1.27 metros y su peso de unos 45 kilogramos. Bueno, la transición. A partir de estos homínidos apareció en África el Homo erectus, el cual rápidamente se extendió hacia otros continentes. Se han encontrado fósiles en África, Asia y Europa, con los cuales los científicos suponen que Homo erectus vivió entre 1.8 y 3.000 años atrás, que probablemente usaba fuego y herramientas más sofisticadas que el Homo habilis. Al igual que sus ancestros, el Homo erectus presenta una cara con mandíbulas pronunciadas y grandes molares, con una capacidad craneana entre 750 y 1225 centímetros cúbicos. Los esqueletos son más robustos que el del hombre moderno, lo cual está relacionado con su gran fuerza. Representantes de esta especie son el niño de Turkana y el hombre de Pekín. La transición entre Homo erectus y Homo sapiens ocurrió en algún momento hace 400.000 años. Se sabe que en algunas poblaciones de Homo erectus coexistieron con Homo habilis en Asia, China y Java. También se sabe que algunos representantes de Homo neandertales aparecieron en Europa hace 200.000 años y vivieron hasta hace 30.000 o 40.000 años. Los neandertales tenían, igual que los humanos modernos, grandes cerebros, y hasta hace poco los científicos pensaban que eran nuestros ancestros. Sin embargo, nuevas evidencias moleculares indican que los sapiens y los neandertales nunca se cruzaron entre sí. Además, la evidencia fósil indica que los Homo sapiens aparecieron hace cerca de 100.000 años, mucho antes de la desaparición de los neandertales. Homo erectus y Homo neandertales desaparecieron sin dejar rastro hace aproximadamente 30.000 años. Bueno, capaces de entender. Los seres humanos actuales somos descendientes de los primeros Homo sapiens, cuyo nombre significa hombre inteligente u hombre capaz de entender. Se sabe que ya hace 40.000 años el hombre de Cro-Magnon, cuyo nombre se debe al lugar donde fueron encontrados sus restos en Francia, usaba armas y herramientas hechas de piedra, huesos y cuernos. Contaba con una organización social y vivía de la caza. Cuidaba de sí mismo, a sus heridos y enfermos, y comúnmente enterraba a los muertos con comida, armas y en algunas ocasiones flores. También que poseían un lenguaje para comunicarse y hacían grabados y pinturas en las paredes de las cuevas, los cuales aún se conservan en algunos lugares de Europa. Bueno, en el ser humano moderno se estableció en toda Europa, parte de Asia y emigró hacia América del Norte, hace aproximadamente 22 a 13.000 años, cuando se formó un puente de hielo que conectó Alaska con Siberia en el estrecho de Bering. Se calcula que hace 10.000 años cerca de 5 millones de seres humanos poblaban la Tierra.
al mismo tiempo que surgía la agricultura. Con el desarrollo y diseño de nuevas herramientas, el aumento de las formas de comunicación y el establecimiento de nuevos poblados, los seres humanos colonizaron casi todos los lugares del planeta, volviendo superfluas las diferencias físicas debido a su capacidad para fabricar ropa y viviendas para protegerse del calor o el frío. La cultura. Hemos hablado de los pasos más importantes de la evolución biológica de los seres humanos. Sin embargo, hay que añadir que también nos distinguen de nuestros antepasados directos diferencias no biológicas a las que podemos llamar culturales y que son típicamente humanas, como la fabricación de herramientas, el lenguaje simbólico, el saber que nos vamos a morir algún día, una organización social basada en la división del trabajo, el desarrollo de una capacidad moral y el establecimiento de las relaciones afectivas más profundas y variadas. La cultura es una característica que incluye también a las instituciones políticas y sociales, el arte, la ciencia y la literatura, y en general todas las creaciones de la mente humana. Así se habla de la evolución cultural, una manera superorgánica de evolución, y que en los últimos milenios ha devenido en el modo dominante de la evolución humana. Para muchos científicos, la evolución cultural se debe tanto a los cambios culturales como a su herencia. Esta última característica especial del ser humano para adaptarse al medio y transmitir esos conocimientos a las generaciones siguientes. La herencia cultural se basa en la transmisión de la información a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, imitación, libros, periódicos, radio, televisión, etcétera, que es independiente del parentesco biológico. Los científicos apuntan que en los últimos milenios los seres humanos han adoptado el ambiente a sus genes con más frecuencia que sus genes al ambiente. Es por esta razón la aparición de la cultura como una forma superorgánica de adaptación, que los humanos se han convertido en la especie de mamíferos más extendida y más exitosa del planeta. Pero esta debe ser concebida primero desde el sujeto. Y Michel Foucault en la hermenéutica del sujeto le usó de una manera perfecta. Así, el concepto de epimeleia cura sui, que significa el cuidado de uno mismo, y esto implica una actitud en relación con uno mismo, con los otros y con el mundo. Luego, en la actualidad nos encontramos con la paradoja de que el precepto de la preocupación por uno mismo significa para nosotros más bien egoísmo. Pero lo único cierto es que la verdad no es concedida al sujeto de pleno derecho, sino que por el contrario el sujeto debe, para acceder a la verdad, transformarse a sí mismo en algo distinto. Y la verdad no puede existir sin una conversación o sin una transformación del sujeto. De otra manera, el acceso a la verdad produce un efecto retorno y es lo que ilumina al sujeto, le proporciona tranquilidad. Por otra parte, en la Edad Moderna, la historia de la verdad comienza a partir del momento en que lo que permite acceder a lo verdadero es el conocimiento y únicamente el conocimiento. Bueno, ahora entramos en los potenciales. Y aquí hay un artículo bastante interesante que se llama Ser humano y sus posibilidades de construcción desde el cuidado. Y aquí el ser humano se define como trinidad, individuo, sociedad y especie. Es un ser que a partir de sus aptitudes organizadoras y cognitivas crea nuevas formas de vida psíquica, espiritual y social. Es como Homo complexus, es bipolarizado entre Demens y Sapiens, estando Sapiens en Demens y Demens en Sapiens, uno conteniendo al otro, antagónico y complementario, sin fronteras nítidas. Tejen sus vidas entre lo utilitario, lo prosaico y lo lúdico, lo estético y lo poético, existiendo realmente. Viven lo paradójico de la riqueza, de la libertad, de la felicidad, de la infelicidad, soportando la realidad en la tentativa de superar las incertidumbres y eliminar las angustias. El sobrevivir para vivir toma un sentido cuando vivir significa vivir poéticamente. Vivir poéticamente significa vivir intensamente la vida, vivir de amor, vivir de comunión, vivir de comunidad,
vivir de juego, vivir de estética, vivir de conocimiento, vivir de afectividad y de racionalidad, vivir asumiendo plenamente el destino de Homo sapiens demens, vivir insiriéndose en la finalidad trinitaria que dejó de imponerse por sí misma en nuestra civilización, pues el ser humano es el centro de la conciencia en la y por la sociedad, puede abrazar el mundo por la comprensión, puede construir una sociedad de alta complejidad que comporta la autonomía individual y el civismo. Por esto, Michel Foucault nos dice que si debo preocuparme de mí mismo es para convertirme en alguien capaz de gobernar a los otros y de regir a la ciudad. Es necesario, por tanto, que la preocupación por uno mismo sea de tal naturaleza que al mismo tiempo procure el arte, la tecné, el saber que me permitirá gobernar bien a los demás. También nos dice que ocuparse de uno mismo significa ocuparse de su alma. Yo soy mi alma. De esta manera, el cuerpo hace algo y es que existe un elemento que se sirve de él y este elemento no puede ser más que el alma y no el propio cuerpo. El sujeto de todas estas acciones corporales, instrumentales, del lenguaje es el alma, en tanto que me sirve del lenguaje los instrumentos y del cuerpo. En el vivir, el ser humano ejercita varias formas de relaciones o asociaciones afectivas, sociales o de trabajo, y cuidando de sí mismo y del otro o de las condiciones del vivir. Bueno, aquí entramos a la responsabilidad social y esta es la obligación que los miembros de una comunidad tienen para preservar las buenas condiciones de su alrededor. Este concepto se relaciona estrechamente con la ética y la moral, dado que las decisiones que toman tanto los individuos como las sociedades o grupos en general tienen consecuencias sobre el resto y hay que desarrollar una conciencia de conjunto. Una vez determinado qué es la responsabilidad social, la pregunta siguiente sería: ¿quién tiene esa responsabilidad? ¿Quién sería el sujeto responsable socialmente? ¿Quién debe identificar los problemas y apoyar las soluciones? La respuesta evidente debe ser la propia sociedad. Pero la sociedad la conformamos tanto grupos sociales, comenzando por la familia, como los individuos considerados uno a uno. Por tanto, hacemos referencia como sujetos de la responsabilidad social, tanto a las instituciones sociales como a los individuos que conformamos la sociedad. Quien tiene el deber de ser responsable socialmente, tiene el deber de tomar decisiones responsables, de participar responsablemente en la construcción de la sociedad y de fomentar y respetar los valores humanos establecidos por la propia sociedad, derechos humanos y libertades fundamentales. En definitiva, estas acciones son propias tanto de las personas individuales como de las instituciones u organizaciones sociales, ya sean estas constituidas orgánicamente por quienes gobiernan la sociedad o sean compuestas libremente por iniciativa de sus ciudadanos. Pero antes de todo, debe haber un promotor de todo esto, y Foucault nos lo dice de esta manera: no existe preocupación por uno mismo sin la presencia de un maestro, pero lo que define la posición del maestro es que aquello de lo que él se ocupa es precisamente el cuidado que pueda tener sobre sí mismo. Por tanto, el primer sujeto de la responsabilidad social es el propio ciudadano, individualmente considerado. Aquí Foucault nos dice que el proceso de conocimiento de uno mismo conduce a la sabiduría. Así, cada persona miembro de la sociedad tiene la obligación moral de actuar libre y responsablemente, realizando acciones encaminadas a la decisión de cómo debe construirse la sociedad, a la participación en su construcción de acuerdo a los parámetros básicos humanos de los que ésta se ha dotado, y la de fomentar, respetar, defender y velar por el justo cumplimiento de los valores establecidos. Pero hay que tener claro que la pedagogía es insuficiente y hay que ocuparse de uno mismo durante toda la vida, es decir, el desarrollo de la madurez, en donde siempre puede uno corregirse para llegar a convertirse en lo que se habría debido ser y nunca se ha sido.
Convertirse en algo que nunca se ha sido, tal es, me parece, uno de los elementos y uno de los temas fundamentales de esta práctica sobre sí mismo. Asimismo, la práctica de uno mismo es concebida como un acto médico, como algo terapéutico, nos dice Michel Foucault. De la misma forma, el gran filósofo Michel Foucault nos dice que la relación con uno mismo aparece, sin embargo, como el objetivo de la práctica sobre uno mismo. Este objetivo es el blanco último de la vida, pero también es al mismo tiempo una rara forma de existencia. Sin embargo, el problema previo es la relación con otro como mediador. El otro es indispensable en la práctica de uno mismo para que la forma que define esta práctica alcance efectivamente su objetivo, es decir, el yo. Por eso se consideran tres tipos de ejercicios fundamentales, que son ejercicio del ejemplo, el ejemplo de los grandes hombres y de la tradición como modelo de comportamiento, el ejercicio de la capacitación, transmisión de saberes, comportamientos y principios, ejercicios del desasosiego, de ponerse al descubierto, una enseñanza socrática. Bueno, estos tres ejercicios reposan sobre un determinado juego de la ignorancia y de la memoria. La ignorancia no es capaz de salir de sí y entonces es necesaria la memoria para llevar a cabo el paso que va de la ignorancia al saber, el paso que se produce gracias a la mediación del otro. Por eso aquí se resalta siempre el cuidado de sí mismo y con el cuidado de sí mismo puedo cuidar a otros, puedo guiar a otros, pero eso también es necesario en la mediación del otro, en la comunicación con el otro.